Buen día, con referente al tema del impacto jurídico en el Perú de la corrupción de las empresas extranjeras privadas. Siendo así, corresponde observar o tener noción de lo que significa la corrupción, ¿no? Entonces, en esta oportunidad tenemos de que la corrupción es bien como un beneficio para todo aquel que lo practique y obviamente esto va a repercutir o va a afectar en alguna manera en todo lo que tiene que ver con el desempeño económico, social, político, cultural e incluso me atrevería a decir moral de los diversos países a nivel mundial. En ese sentido, también tenemos de que el autor Vito, citado por Begovic, menciona de que la corrupción es el incumplimiento intencionado del principio de imparcialidad con el propósito de derivar de tal tipo de comportamiento un beneficio personal o para personas relacionadas, ¿no? Entonces tenemos de que obviamente al incumplir el principio de imparcialidad, este sujeto, sabiendo obviamente las reglas del mercado, va a buscar una ventaja económica, ¿no? Y esto obviamente va a dar pie a la corrupción, ¿no? También tenemos de que por estos motivos diversos organismos internacionales han creído conveniente regular políticas de anticorrupción empleadas a nivel mundial para poder tratar de disminuir estos impactos dentro de los países respectivos, ¿no? Entonces tenemos que la corrupción como fenómeno social existe y se produce de la práctica omisiva con la finalidad de sacar un aprovechamiento mediante actos que son contrarios a la ley. Asimismo, hemos creído conveniente hablar respecto a lo que se entiende por corrupción de las empresas extranjeras privadas. Bueno, sabemos obviamente de que la corrupción es una manifestación sustancial que afecta directamente a todo lo que tiene que ver con el país en donde está inmerso, ¿no? Siendo así, tenemos de que la OCDE, la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económicos, ha mencionado que esto es un hecho, es el hecho de ofrecer una ventaja indebida, pecuniaria o de otro tipo a un agente público extranjero, ¿no? Para que pueda sacar un provecho y bueno, obviamente que pueda obtener eh, beneficios, ¿no? Beneficios económicos respecto a esto. Por ejemplo, los sobornos que existen entre funcionarios públicos y empresas extranjeras, así podemos mencionar incluso el caso de Odebrecht. También por otro lado, también tenemos de que Modi también señala de que obviamente estos son los pagos corruptos que hacen obviamente ciertos funcionarios, ¿no? Con bajo diversos contratos o sesiones o concesiones, obviamente junto con las grandes empresas para poder obtener un beneficio. Estos casos de corrupción obviamente no han podido ser identificados correctamente cuando son sometidos dentro del mismo país, ¿no? Y por eso es que existen entidades internacionales de que sancionan ese tipo de conductas, así como lo mencionaba en la OCDE, ¿no? Que esto se ha encargado de sancionar a un promedio de 290 empresas que han aceptado y han buscado obviamente soborno en representantes públicos, ¿no? Obviamente para obtener un beneficio propio. Eh, Asimismo, también tenemos lo referido a las causas de esta corrupción. Eh, Referido a esto, tenemos que hay un autor que se llama Montoya. Este ha mencionado cuatro causas por las que él considera de que se da la corrupción en el país o los países, y obviamente esto está relacionado con las empresas extranjeras. La primera es la ausencia de valores en la sociedad. En este tipo de causas se menciona de que es la falta de conocimiento para diferenciar obviamente lo que es incorrecto de lo correcto dentro de la administración pública de un determinado país. En este caso podemos mencionar a Perú y su implicancia que tiene esto con sus negocios internacionales, ¿no? Que obviamente va a afectar a la economía de ese tipo de país. La economía, la política, incluso en el ámbito social. Asimismo, tenemos la segunda causa
que es la concentración de la distribución política del poder en la administración pública. En este tipo de causa podemos emplear el ejemplo de los decretos supremos secretos que eran emitidos por el presidente Fujimori, donde este transfería fondos a un cierto ministerio de la época de los 80, y obviamente con estos fondos se encargaba de sobornar a diversos congresistas, funcionarios, empresarios de esa época, cuando obviamente Perú atravesaba sus peores momentos, ¿no? Porque obviamente estábamos en la época de pleno terrorismo y estábamos pasando por una crisis política y económica muy mala. Asimismo, la tercera causa es una sociedad subdesarrollada. En este tema, pues obviamente Perú es un país de que ha sido afectado negativamente con los sobornos realizados entre empresas extranjeras y los funcionarios públicos del país. Podríamos mencionar que Perú, así como muchos países de Latinoamérica, somos un país subdesarrollado, de que obviamente este tipo de sobornos, este tipo de corrupción, nos va a afectar mucho más incluso de que al resto del país, ya que nuestra economía no es tan estable como el resto de ellos. Por eso de que es recomendable de que no se deje de lado los sistemas de control que se vienen realizando dentro de los gastos públicos de un determinado país. Y el último son los factores políticos y sociales. Estos son dados a causa de los diversos funcionarios públicos de que entran a trabajar para un determinado país buscando adquirir un aprovechamiento a través de normas de que ya han sido pactadas, ¿no? Y obviamente se van a beneficiar con negocios internacionales suscitados con las empresas transnacionales. Es interesante también mencionar otras 5 causas que han sido mencionadas por el autor Malen. Este hace referencia más ya a un tipo de causas de que devienen junto con las empresas extranjeras. El número 1 podría ser de que este tipo de empresas extranjeras cuentan con un potencial económico mayor que muchos estados, ¿no? El segundo, también, que los negocios internacionales, obviamente, de que están teniendo un crecimiento muy acelerado. El tercero, de que obviamente los países subdesarrollados, como Perú, en este tipo de países, obviamente los salarios de la burocracia suelen ser muy bajos y las condiciones de trabajo no son las mejores, ¿no? Así también tenemos las asimetrías económicas, sociales, jurídicas, políticas y las transacciones de divisas a través de sistemas informáticos. Entonces, de lo analizado y de lo expuesto hasta el momento, podemos decir de que es importante tener un sistema de administración de justicia que sea guiado en torno a un Estado democrático y sólido de un determinado país. Ahora bien, habiendo culminado esta etapa de las causas, corresponde hablar respecto a los diversos impactos que se vienen suscitando dentro del país, ¿no? Así tenemos el impacto social. En este tema, pues la corrupción ha repercutido negativamente, ¿no? Ya que hay un quebrantamiento de la confianza que obviamente debería existir entre el Estado, entre los ciudadanos y las empresas privadas. Ello debido a la conducta que adoptan cualquiera de los entes o cualquiera de los agentes que acabo de mencionar. Eh, Así tenemos de que la corrupción no es ética, ¿no? Entonces, esto representa un vicio dentro de una sociedad, ya que este tipo de actitudes pues van a malograr y van a eliminar la participación del Estado para con la sociedad, y esto va a imposibilitar o reducir un correcto desarrollo de la misma, generando con ella una desigualdad social, obviamente, y esto va a concentrar el poder o la ventaja de poder dentro de las clases dominantes de esta sociedad. Entonces, con ello, ¿qué se va a generar como consecuencias? Va a haber una vulneración a los derechos humanos, ya que es una barrera muy notable para la clase baja, ¿no? Ya que no les va a poder permitir
acceder a los diversos recursos que ofrece el Estado. Por ejemplo, podemos mencionar la salud, la educación, la alimentación, entre otros. Asimismo, va a crear una desconfianza y un total desinterés por parte de los ciudadanos, mismos de que van a dejar de participar en políticas o en la generación de sanciones y represiones en contra de estos actos de corrupción cometidos dentro del país o incluso de forma internacional. Las empresas privadas, obviamente dentro de acá del Perú, han generado un alto grado de desconfianza por este tipo de vínculos que llegan a tener, ¿no? Con la malversación de fondos o los sobornos, de que obviamente están ligados al ámbito nacional e internacional. Asimismo, también podemos mencionar que este tipo de corrupción se encuentra ligada a delitos como el lavado de activos. Eh, ya que obviamente resulta necesario indagar y analizar la conducta que dio lugar a la obtención de un beneficio económico ilícito, ya que este delito tiene como finalidad hacer ver este tipo de ganancias que se obtienen como un dinero legítimo o un dinero lícito, ¿ya? Que obviamente está ligado a la corrupción o a la trata de personas, al narcotráfico, a la defraudación tributaria o al terrorismo. Y estos van a impactar negativamente dentro del ámbito social de una población o el Estado peruano en sí. Eh, por ejemplo, podemos mencionar el caso de Petrobús, el cual licitaba sus obras a empresas brasileñas para una supuesta generación de trabajo dentro del mismo país. Pero en realidad, obviamente, lo que estaba sucediendo es de que obviamente había un favorecimiento en la contratación con ciertas empresas de la industria, ya que para poder cumplir con este objetivo, la petrolera obviamente pedía sobornos a empresarios y a políticos. Y obviamente este dinero se volvía a introducir dentro de la sociedad en forma de hoteles, estaciones de gas, con la finalidad obviamente de poder blanquear ese tipo de fondos, ¿no? Y obviamente estos serán trasladados al país extranjero a través de las famosas empresas fachadas. Pero obviamente con este tipo de ejemplos nos podemos dar cuenta de que efectivamente la repercusión negativa no va a recaer dentro de este tipo de empresas extranjeras. Repercute y recae negativamente dentro del país, de que está viéndose afectado con este tipo de corrupción o con este tipo de sobornos por parte de este tipo de empresas con los funcionarios públicos, ¿no? de este determinado país. Asimismo, también tenemos el caso de narcotráfico. Este también se encuentra ligado a la corrupción, ya que representa una de las principales amenazas a la seguridad de un determinado país, trayendo como consecuencia, obviamente, la violencia, la perversión, la malversación de fondos, etcétera. Entonces, queda claro de que la corrupción es el factor principal por el cual se producen los delitos que son perjudiciales para una sociedad. Toda vez que esto es un impedimento para el avance y para la mejora que se puede dar en un país, ya que es percibido como una amenaza para la estabilidad económica, social y política, y esto va a generar una gran desconfianza entre lo que es un Estado democrático y el sector privado. A continuación le doy pase a mi compañera. Gracias. Buen día con todos. Como mi compañera acaba de explicar, los efectos de la corrupción de las empresas extranjeras en nuestro país implican un grave desmedro en la esfera social nacional. De la misma forma, nosotros consideramos que estos casos de corrupción de empresas extranjeras privadas inciden en nuestro país porque originan que existan procesos de investigación que significan un alto costo para nuestro país. Y hablamos de costo social y costo económico, porque evidentemente para seguir adelante con los procesos de investigación es claro que se necesitan de recursos. Y esos recursos pudieron bien haber sido utilizados para fines públicos, para ayudar a personas que lo necesitan. Entonces ahí se evidencia el costo social de este gasto.
Y en caso de no existir estos casos de corrupción, pues evidentemente este gasto no se generaría. Un ejemplo claro de esto es en el caso Lavallato, el caso de Odebrecht, el cual hasta la actualidad importa un enorme despliegue de recursos que podrían utilizarse en realidad para los fines públicos de los cuales acabo de hablar. Ahora, este es el aspecto negativo, pero como grupo, nosotras hemos elegido también considerar que existe un aspecto, digamos, positivo, o bueno, lo rescatable de este caso, es que como consecuencia de estos casos de corrupción que han surgido en los últimos años, la tratativa jurídica que se le ha dado a la corrupción a nivel normativo ha debido variar. En tal sentido, ahora, en la actualidad, existen diversos cuerpos normativos que buscan regular este tema en el plano internacional y también en el plano nacional. Así pues, en el presente estudio, nosotros nos hemos abocado a las normativas en el plano internacional y también en el plano nacional. Respecto al derecho internacional, este, en su afán para erradicar la corrupción, ha realizado diversas iniciativas a lo largo de los últimos años. En tal sentido, en el año de 1996 ha tenido lugar la primera Convención Interamericana contra la Corrupción en el marco de la Organización de Estados Americanos. De otro lado, en el año 1999 tuvo lugar la primera Convención Europea que versaba sobre el tema, denominada la Convención Penal sobre la Corrupción. Posteriormente, en el año 2003, en el marco de las Naciones Unidas, se dio la Convención contra la Corrupción. En tal sentido, se evidencia cómo es que la corrupción ha generado un importante fenómeno en el ámbito del derecho internacional, porque ha permitido la creación de medidas e iniciativas que buscan contrarrestar los efectos de este cáncer, como podríamos llamarlo, ¿no? Entre las cuales se encuentran como pieza clave diversos tratados y acuerdos internacionales. En tal sentido, voy a pronunciarme respecto a la Convención Interamericana contra la Corrupción en el marco de la Organización de Estados Americanos de 1999. Esta tiene por objetivo principal promover y fortalecer el desarrollo por cada uno de los estados parte, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Asimismo, esta normativa busca promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados partes a fin de que se asegure la eficacia de las medidas y acciones para prevenir estos actos de corrupción en el ejercicio de la función pública y específicamente en estos casos. En esa línea, los Estados parte se encuentran en la obligación de adoptar estas medidas preventivas que acabo de enumerar y pues este es el compromiso que adoptan por ser Estados parte de esta convención. Nuestro país, en cumplimiento de este compromiso, suscribió el 25 de febrero del 2022 el Acuerdo de Cooperación con la Secretaría General de la OEA para la lucha contra la corrupción y la impunidad. Este mecanismo tiene por finalidad establecer formas de cooperación y asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las instituciones responsables en el país de la prevención y en el combate de la corrupción, igualmente contra la impunidad. De otro lado, tenemos la Convención contra la Corrupción en el marco de las Naciones Unidas del 2003, que fue firmada en ese año y entró en vigor 2 años después, en diciembre del 2005. Esta convención se encuentra basada en una amplia participación de los Estados partes y también de las organizaciones internacionales del sector privado. De ahí que nosotros consideramos que esta es una normativa bastante importante en el marco de la corrupción de empresas extranjeras privadas. Así, este tratado, este convenio, tiene por objeto prevenir los actos de corrupción y la transferencia ilícita de fondos. Se ocupa de establecer también la penalización de los actos de corrupción y la represión. Del mismo modo, la promoción y la facilitación y apoyo de la cooperación internacional para prevenir este problema. Ahora ya aterrizando en el plano nacional, tenemos dos normativas importantes. En primer lugar, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción del 2018 al 2021. Y en segundo lugar, también tenemos el Decreto Supremo número 180-2021 PCM, que es un decreto supremo que aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la prevención de actos de corrupción.
Respecto a la primera, se trata de un plan que da operatividad a la política nacional, donde se establece un conjunto de acciones que deben ser tenidas en cuenta para prevenir y gestionar riesgos y también sancionarlos en el ámbito de la corrupción. Digamos que se trata de un documento de política y este se ocupa de brindar un marco de acción para que así el Estado pueda promover la lucha contra la corrupción y la integridad. Y pues esta política establece las acciones priorizadas, los indicadores, las metas y quiénes son los responsables para actuar en este ámbito. El artículo 2 del Decreto Supremo 044-2018 PCM, que aprueba este plan, establece que las máximas autoridades de las entidades públicas son las responsables de adoptar en el ámbito de sus competencias las medidas necesarias para ejecutar el plan contra la corrupción. Del mismo modo, el último decreto, el número 180-2021 PCM, es un decreto supremo que establece una serie de medidas con el objetivo de fortalecer la capacidad preventiva que tienen las entidades del Poder Ejecutivo. Todo ello frente a actos de corrupción y también para promover una cultura organizacional íntegra. El artículo 2 de este cuerpo normativo tiene por finalidad fortalecer la respuesta coordinada de todas las entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo, para que así se asegure el cumplimiento de la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Entonces vemos cómo es que la normativa nacional también se amolda frente a los casos de corrupción extranjera para prevenirla y también para sancionarla. Un caso importante que hemos tenido en cuenta en el grupo es el caso Odebrecht, por ser uno de los casos más mediáticos de los últimos años. Es el caso de corrupción transnacional más grande de la historia de América Latina y de nuestro país. Conocidos profesores, abogados administrativistas y también de otras ramas peruanos estuvieron implicados en este caso y pues se ha generado un enorme impacto social, económico y jurídico en el país. La empresa Odebrecht es una constructora y se trataba de la empresa dedicada al rubro de la construcción y la ingeniería de Brasil, que era la empresa más importante de América Latina. En el 2019 estallaron matices de corrupción en el aparato estatal y también judicial, nacional e internacional a causa de Odebrecht. De ser la mejor constructora en América Latina, pasó a ser la más involucrada en casos de corrupción a nivel transnacional. Según las fuentes que hemos tomado en cuenta, la empresa actuaba de forma tal que inflaba los costos de las obras a partir de la firma de numerosas adendas y así es como realizaba sobornos en nuestro país. Por ejemplo, la carretera interoceánica fue valorizada en 800 millones de dólares. Sin embargo, en realidad valía únicamente 2 millones de dólares. Y el fundador de la constructora en el año 2018 aproximadamente reconoció haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno peruano entre los años 2005 y 2014, involucrando así a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Sin embargo, esos son los números que él ha reconocido expresamente, pero hasta la fecha aún existen muchos más montos que no han sido reconocidos, evidentemente. Y estos se otorgaron a expresidentes, a funcionarios públicos, los cuales hasta ahora vienen siendo investigados. Gracias. Habiendo analizado todo el tema a tratar, correspondería finalmente pronunciarnos respecto de las conclusiones. Ahora bien, tenemos de que los países en vía de desarrollo, entre ellos Perú, han sido uno de los más afectados dentro de lo que es la esfera política, social y económica dada por la corrupción entre los funcionarios de un Estado y las empresas extranjeras, ya que al permitir estas negociaciones ilícitas internacionales, han buscado un beneficio propio. Toda vez que han tenido a organismos internacionales como la OCDE, que emiten pronunciamientos sobre los alcances de la corrupción de empresas extranjeras en países subdesarrollados como el nuestro, ¿no?
De este modo, se ha tenido un impacto negativo a nivel social, ya que esta corrupción es el motivo principal para el desmejoramiento de una sociedad, ya que obviamente va a repercutir y va a resquebrajar la relación de los ciudadanos para con las empresas privadas y un Estado democrático, y esto va a producir un desarrollo negativo en la mejora de un país. Eso es todo. Gracias.